Les saluda Rosel Cornejo, fundador de TMPP. Con la cuarentena han surgido nuevos escenarios donde el alumno y el profesor han dejado las formas tradicionales de enseñanza, asumiendo el reto de adaptarse a las nuevas tecnologías y formas de aprendizaje. Es por eso que nos complace presentar nuestro nuevo campus virtual, una plataforma 100% online, donde el alumno podrá acceder a las clases en vivo, descargar los materiales, retar al profesor y a los demás compañeros, rendir su examen y poder certificarse. Los invitamos a todos nuestros cursos y talleres en recursos humanos y que formen parte de la comunidad de alumnos TMPP. Los esperamos. El no cumplir con todas las formalidades legales en un cese podría anular incluso un despido laboral. Esto traería como consecuencias reclamos, denuncias o incluso multas de la SUNAFIL. Les saluda Rosel Cornejo, especialista en relaciones laborales, y el día de hoy vamos a retarnos qué tanto sabemos sobre liquidación de beneficios sociales. En el momento de la liquidación de beneficios sociales debemos considerar preguntas claves como por ejemplo, ¿qué ingresos se consideran dentro de los beneficios sociales? ¿Cómo se calcula cada beneficio? ¿Qué formalidades debemos cumplir? Y los tiempos en cada escenario de cese. Además, lo más importante, ¿qué documento legal sustenta el cese del trabajador? Y no por último, menos importante, es si el empleador está obligado o no a devolver la renta de quinta. El gestor de recursos humanos no solo debe dominar el cálculo de liquidación, sino también entender y documentar todos los escenarios de cese. Esto para evitar cualquier contingencia legal a la empresa. Te invitamos a que retes tus conocimientos e ir más allá de lo que indica la norma y regla ya establecida. Y síguenos en las redes sociales como TMPP e ingresa al campus virtual para que puedas acceder a todos nuestros cursos y talleres en recursos humanos. Al trabajador, el no. Hola, 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 muy bien. Muy buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a TMPP y a este webinar con el tema el ABC de la renta de quinta a cargo de dos ponentes superestelares que vamos a tener el día de hoy. En primera instancia vamos a presentar a nuestra ponente Claudia Paredes. Ella es ponente en cumplimiento tributario, Moneta Advisors y Partner. Especialista en cumplimiento tributario, titulada como contadora pública en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, colegiada en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, magíster en Derecho Tributario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en NIF en la Universidad del Pacífico, managing partner en la firma Moneta Advisors y Partner, asesora de empresas nacionales y extranjeras de diversos rubros, con más de 12 años de experiencia. Y bien, por otro lado, también vamos a presentar a nuestro ponente Rosel Cornejo. Él es fundador de TMPP, especialista en relaciones laborales y recursos humanos, carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en Legislación y Relaciones Laborales en la UPC, estudios en Maestría en Relaciones Laborales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, jefe de Relaciones Laborales de Grupo Don Pollo, key user en proyectos para recursos humanos para empresas como Adeco Perú, Securitas Perú, Grant Thornton, team leader del área de outsourcing de nómina en la firma Grant Thornton. Muy bien, vamos a empezar este webinar dándole la bienvenida a nuestros ponentes. Y bueno, vamos a darle el paso, en este caso, a nuestro ponente Rosel Cornejo. Estimado Rosel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Joseph. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, vamos a empezar con mucha energía, como lo hizo Joseph, y bienvenidos a todos al evento del ABC de la renta de quinta. Hoy ya nos acompaña y con mucho gusto presento también a Claudia. Vamos a hablar justamente de un tema que nos entretiene mucho a nosotros. Es más, les adelanto que hemos estado ya discutiendo antes del evento. Entonces, de hecho, que van a gozar mucho lo que se va a ver hoy día. Muy buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rosel? Qué gusto. Igualmente, saludamos a todos los participantes. Efectivamente, el día de hoy vamos a atacar algunos temas. Sobre todo, gozamos de su participación, sus consultas, sus dudas. Como bien dijeron en la presentación, mi
mi especialidad es básicamente tributación y NIF. Entonces vamos a tener esas dos, digamos, dos caras, ¿no? Por un lado, el tema estrictamente laboral y por el otro lado, efectivamente, la carga tributaria, ¿no? Lo que mucho nos cuesta ver y revisar, entender los conceptos, etcétera, que es respecto de la renta de quinta categoría. Excelente, muy bien. Muy bien, chicos, como ya saben todos, hay unas reglas de juego. A ver, este webinar es un evento para debatir ideas. De hecho, que con Claudia, como bien lo dice, ella viene del aspecto tributario, su especialidad. Y de mi parte vamos a ver todo el tema de relaciones, el tema de los cálculos incluso. Por favor, lancen sus preguntas al inicio vía chat de Zoom. Vamos a dar prioridad en forma ordenada de cómo van mandándonos las consultas. Y por favor estén muy atentos. ¿Ah? Hay un reto TMPP después de todo esto. Se dará opción al final de la sesión a 5 personas que nos puedan plantear sus casos, lancen sus preguntas, dudas, curiosidades. Y acá tenemos a Claudia y, bueno, a mi persona para poder responder ese tipo de consultas. Muy bien, muy bien. Como ya algunos nos conocen, vamos a empezar, pero con problemas. Tenemos que analizar una situación. Vamos a empezar este evento con un problema que se nos ha pesado. Vamos a escribir la situación. Nos llega una carta inductiva. Los que no saben qué es una carta inductiva es cuando la SUNAT te observa, te alerta alguna observación, diferencia que tengas en la base de impuestos. Ok, en este caso nos habla de una carta inductiva referida a la renta de quinta. Se detecta que hay un concepto de movilidad que en el PLAME fue registrado como condición de trabajo. En la casilla PLAME está bajo la figura, bajo la glosa de condición de trabajo. Y el jefe de recursos humanos verifica que esa movilidad se dio para que el trabajador tenga mayor liquidez. Esto es un argot que usamos muchos en recursos humanos. Por ejemplo, hoy día contratamos a Claudia como abogada o jefa de tributación y le decimos a Claudia, muy bien Claudia, tu sueldo va a ser 5,000, pero esos 5,000 vamos a darte 2,000 soles bajo la figura de una movilidad. Esto para que no tengas ningún problema, no haya ninguna afectación de ONP, de renta de quinta, de FP, lo que sea. Solamente tengas liquidez. Ese es un argot que hacemos muchos. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esa figura? A ver, ustedes, chicos, pensemos ahora como jefe de recursos humanos. Les llega esa carta inductiva. ¿Qué harían ustedes? A ver, vamos a ver qué tipo de público nos ha acompañado el día de hoy. ¿Qué ideas se les viene a ustedes? ¿Qué hacemos con esta carta inductiva? Se la presentamos al contador y renunciamos, la rompemos, la archivamos. ¿Qué es lo que ustedes harían con esa carta inductiva? ¿Qué es lo que les viene a la mente, por ejemplo? A ver, yo personalmente, con la carta inductiva, la tomo siempre con pinzas, porque hay que ver qué exactamente nos dice dentro de. A ver, acá nos dice, por ejemplo, Berta, muy buenas noches, se tiene que considerar y verificar los datos. Efectivamente, me imagino que Berta es contadora, por eso habla mucho de los datos. Efectivamente, hay que ver qué exactamente nos da, porque una cosa es que te diga, no te cuadra, no me cuadra toda la nómina, todos tus impuestos, o también te especifica. Me ha pasado 2 casos donde han puesto nombre y apellido de qué trabajador no me cuadra. Entonces hay que analizar justamente eso. Ahora, pero hay un tema ahí muy interesante. Está hablando de movilidad. Y de hecho que muchos de ustedes están trabajando en una consultora, en una empresa que efectivamente ustedes reciben un concepto en su boleta que dice movilidad. Pero la pregunta es, y les pregunto a todos acá, ¿cuántos de ustedes han firmado una política, una planilla de movilidad? Justamente acá viene la pregunta, ¿no? Y es más, le preguntaría una a Claudia. La justificación del concepto. Hablamos de una movilidad que fue entregada para que el trabajador tenga una mayor liquidez, para que el trabajador no se le afecte el FP o la quinta. Y ese concepto fue declarado como una movilidad por condición de trabajo. Sin embargo, no hay ningún control, no hay ninguna planilla de movilidad, no hay ninguna política de concepto de entrega de movilidades. Entonces, ¿qué hacemos acá abajo la pregunta? ¿Cómo justificamos ese gasto, ese concepto que le Bien. entregamos? En ese caso ya hay jurisprudencia de la Administración del Tribunal Fiscal, perdón. Hay jurisprudencia del caso de la movilidad y las condiciones de trabajo. En la norma se indica que todo lo que cumpla con generalidad no califica como renta de quinta. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Verificar el caso en concreto. Como bien dijiste, no basta el importe o el título de la erogación, que diga movilidad. Tiene que tener, uno primero tiene que ser razonable, tiene que cumplir generalidad, en tanto se otorga a todos los trabajadores. En unas RTF indican que no califica como renta de quinta, y en otras que sí calificaría como renta de quinta. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre en qué momentos esta movilidad sí es renta de quinta y cuándo no es renta de quinta? Va a depender mucho de que esta erogación tenga un sustento. Si se otorga, por ejemplo, una serie de movilidades a un trabajador, obvio, por el ejercicio de sus funciones. El concepto que nosotros tenemos que verificar es que esa movilidad sirva efectivamente para el ejercicio de la función del trabajo. Por ejemplo, si es una persona que hace, no sé, trabaja en tesorería y tiene que canjear letras, presentar contratos, llevar cheques, obviamente que la movilidad se justifica, pero no es suficiente esa situación, sino que una vez entregado el dinero, tiene que haber una liquidación. Si no existe la liquidación, inclusive por la condición de trabajo o por la movilidad que se otorga para asistir al centro de trabajo, si no existe esta liquidación por parte del trabajador, sí va a constituir una renta de quinta. Entonces, esta situación ya ha sido verificada, ya ha sido revisada, inclusive tenemos varias RTFs al respecto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Puede entregarse renta de quinta, la movilidad como condición de trabajo? Sí, pero tiene que estar bien documentada y tiene que ser razonable y sustentada. Y además, tiene que cumplir con el principio de generalidad. Si no cumple con el principio de generalidad, obviamente es muy probable que al que perciba este supuesto beneficio va a terminar grabándose como una renta de quinta. Y permite comentar algo más, Claudia. Vamos a ponerle nombre y apellido a la justificación. A ver, chicos, va a ver, primero, es más, si por ahí Claudia de repente me corta la idea, pero les comento lo siguiente. La suma del interés de ellos es que si tú generas un gasto que no va a ser remunerativo, ese tenga un control. Hablaba Claudia de una planilla de movilidad, por ejemplo. ¿Qué es una planilla de movilidad? Es un documento donde yo, trabajador, firmo y demuestro el gasto que estoy ejecutando. Y ojo, las movilidades son máximo el 4% de una RMB diaria. Pero acá viene una pregunta que siempre me he hecho y me han hecho los colegas. Rosel, si somos consultores y un taxi de acá de la oficina de San Isidro hasta Lurín, que vivo yo, no baja de 100 soles. Ahí viene otra pregunta. ¿Qué tipo de movilidades sí se pueden pasar en planilla? ¿Qué tipo de movilidades no es recomendable pasar en planilla? Yo, por ejemplo, en esos casos donde son esporádicos y los taxis son mucho más de límite, esos yo recomiendo siempre pagarlo a través ya de facturas. Es decir, una empresa de taxi me emite a mí la empresa una factura y contra eso se paga. No es recomendable pasarlo por movilidad de planilla, puesto que no cumple ese criterio del mínimo, perdón, del máximo gasto diario. Ahora otro punto. Imaginemos que sí, que todos son vendedores y el gasto es mucho menos del tope. ¿Qué hacemos ahí? Dos cosas fundamentales. Primera, lo que acaba de decir Claudia, justificarlo. ¿Y dónde? En una política de entrega de conceptos. Eso es algo que no muchos hacemos. Segundo, establecer el control, que es a través justamente de la planilla de movilidad. Y, obviamente, hay que garantizar, si es que existen otras opciones de movilidad, también documentarlas y explicarles. Por ejemplo, oye, Rosel, tú eres consultor. Si no te entregan en la planilla de movilidad, ¿significa que no hay documento que sustente eso? No. Sí hay documentos, solo que ya de recursos humanos no tiene injerencia en ese concepto, en ese control, puesto que ya no está en la movilidad ni está en la planilla. ¿Ok? Ahora, a ver, acá hay una pregunta, me parece. Acá hay muy bien una pregunta de Nicole Castillo. ¿Qué diferencia hay entre asignación de movilidad y bonificación de transporte? Muy buena pregunta, Nicole. No sé si Claudia quieres conversar o si Sí, quieres que yo lo justamente conteste. quería hacer un comentario al respecto. Por favor. Igual, o sea, vamos, en las resoluciones del Tribunal Fiscal indican, en varias resoluciones, indican el concepto o el título que se le coloque no tiene importancia. Lo que tiene importancia en realidad es el sustento o de qué se trata realmente, más allá del título que se le coloque. Bonificación por traslado,
movilidad, traslados, pueden tener N nombres. Así Sin es. embargo, si la naturaleza de la operación en realidad es que se está el traslado por el ejercicio de sus funciones, y si este es liquidado, es efectivamente una condición de trabajo. Hay unas resoluciones del Tribunal Fiscal donde hay casos en los que estas movilidades se otorgan todos los meses y por un flujo igual para todos los casos. En ese caso, por ejemplo, el Tribunal Fiscal, o en esa resolución, la SUNAT se evaluó el caso y lo grabaron. ¿Por qué? Porque al ser un abono permanente, periódico, y todos los meses, ya no hacía tanto sentido que justifique el importe de movilidad. Y en ese caso, sí lo consideraron como una renta de quinta. Correcto. O sea, Ahora, desconfiguró la esencia, ¿no? El elemento que es el traslado. Llámese como correcto. se llame. Y ahora, déjame comentar eso también, justo amarrado a la pregunta que nos hizo Nicole. Una cosa son las facilidades, los gastos por cumplimiento de funciones que ahí entra y calza, lo que es la movilidad, lo que acaba de comentar Claudia, y otra cosa son condiciones de trabajo. Hay muchos informes de la SUNAT donde establece justamente los criterios, y yo los puedo resumir en dos preguntas. El primero es que respondan a una necesidad obligatoriamente para que el trabajador haga el desempeño de sus funciones. Un ejemplo clarísimo que siempre uso en las clases, la movilidad a la mina, por ejemplo. La alimentación en la mina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aparte de ser una necesidad totalmente obligatoria, y responde a otra pregunta más, no hay más opciones para el trabajador. Eso lo vamos a hacer más adelante, todavía no nos spoilemos. Muy bien. Ahora, entonces, recuerden, cuando ustedes tengan un concepto, tiene que tener la documentación, llámese política. Yo siempre establezco esto, yo siempre recomiendo a todos los clientes que tengan una política de conceptos, de entrega de conceptos, toda vez que no sea remunerativo. Ahora, vamos a conversar y bienvenidos chicos ya a lo que vamos a hablar desde renta de quinta. Ya hemos hecho una precuela, hemos visto una situación que para los recursos humanos es bastante frecuente, ya las cartas inductivas se han vuelto casi recurrentes para todos. Vamos a diferenciar algo muy importante. Una cosa es renta de quinta y otra cosa es renta de cuarta. Renta de quinta, en resumen, chicos, es todo lo que a mí me pagan a través de una nómina, boleta, planilla, contrato laboral. No es lo mismo que si yo, por ejemplo, los fines de semana soy profesor de salsa, de samba. Ese servicio se me paga por RH, no es considerado como quinta, sino como renta de cuarta. ¿Por qué? Porque son mis servicios profesionales en total autonomía que le doy a una persona, empresa, institución jurídica. ¿Ok? Ahora, tengan en cuenta esto. Muchas veces se confunden renta de cuarta, renta de quinta, porque dicen, Rosel, yo soy jefe de recursos humanos en la empresa A, pero a una empresa B yo le doy asesoría en recursos humanos. Entonces, ambos me tienen que pagar en planilla, ambos me tienen que pagar en RH, no. Depende mucho cuál fue el inicio de la contratación. Si a mí me contratan como jefe de recursos humanos y hay un contrato laboral, soy trabajador. Si a mí me contratan para dar un servicio de asesoría totalmente autónoma, eso es un servicio independiente profesional, como es un dentista, como es un contador, como es un abogado, y por eso cobra su pago a través de recibos por honorarios. ¿Ok? Ahora, yo tengo una pregunta, por ejemplo, Claudia. Esto siempre me ha tenido bastante intrigado. La figura, cuando siempre estos trabajos especiales, lo que hemos estado trabajando en consultoría, sabemos lo que nos dicen los trabajos especiales, que es cuando el cliente pide una revisión, pide algo más, que no es parte del servicio, que no es parte de mi trabajo, y nos da un trabajo especial. Por ejemplo, lo de planillas. Oye, este es el presupuesto de recursos humanos de todo el año. No me contrataron por eso, pero las funciones, los conceptos están muy relacionados a mis actividades. Sin embargo, hay muchos empleadores que dicen, por ese trabajo especial te vamos a pagar X monto y ese monto te lo vamos a pagar a través de un RH. Esa figura, mi estimada Claudia, ¿qué tan correcta es ese uso? En realidad, si la relación laboral existente, ¿no? Como dice la norma tributaria,
si esta relación laboral existente está dentro del contrato y se cumplen los 3 requisitos, ¿no? Que preste servicio, que exista un pago, una remuneración, y que haya fiscalidad por parte del empleador, que exista control por parte del empleador, que pueda sancionar. Basta que esta relación se dé en ese vínculo para que ya sea una renta de quinta. Correcto. Y en el caso que tú comentas, este supuesto recibo por honorarios estaría, digamos, mal emitido porque sigue siendo una renta de quinta porque cumple los requisitos de la renta de quinta para los temas tributarios, ¿no? Para Correcto. afectar la renta de Incluso yo te diría esto, que nos acaba de pasar con un cliente que era, uno de los trabajadores era abogado y le cobró un RH por litigar. ¿Qué fue la conclusión del arbitraje que tuvimos en la conciliación laboral? La conclusión fue que justamente la actividad de la persona, como tú bien dices, sigue teniendo la supervisión del empleador. En cristiano sigue habiendo dependencia. Por ende, ese RH fue, como dice Claudia, mal emitido. Ese RH tiene invalidez. Ese RH, en realidad, ese monto debió reconocerse a AFP, ONP y también en los beneficios sociales. Muy bien. Como tip, chicos, tienen que considerar esas tres ítems. Servicio prestado, tiene que haber una contraprestación y el tercero, en grado de dependencia, que se verifica ¿cómo? Se verifica con el control, con una jerarquía y con la fiscalización y la posibilidad de sancionar por parte del empleador. Si cumple esos requisitos, es una renta de quinta. Correcto. Llámese como se llame o emitiendo el documento que emitan, es una renta de quinta. Incluso yo diría que es una mala práctica cuando un trabajador emite un RH cuando su actividad sigue haciendo esto. ¿Por qué? Porque la multa va para los dos, tanto para el empleador como para el trabajador. El empleador es el agente retenedor y el trabajador es el contribuyente. Por eso siempre considero que si es que hay una necesidad de que el trabajador emite el RH, tenga bastante claro que debe ser por un servicio totalmente independiente. Muy bien. Así es. Un pequeño paréntesis, Por favor. uno de los primeros mensajes para no perderlo, Sí, claro que estaban sí. comentando que querían ver el tema de la quinta para no domiciliados. Vamos a hacer más adelante, entiendo, Rosel, una pincelada al respecto, porque rentas Correcto. de no domiciliados es muy amplio, va a depender de qué país es, si efectivamente califica o no, qué tipo de renta es dependiente o dependiente. Es un tema un poco más profundo, pero sin embargo sí vamos a dar una pincelada. Claro que sí, no se preocupen. A ver, hay muchas preguntas, tengan presente que vamos a contestarlas todas. Justamente vamos a hablar de las alertas claves. Hay una pregunta que siempre me han hecho a mí, y es más, yo me he peleado con muchos clientes, que no puedo decir el nombre de los clientes, donde muchos asumen que el cálculo es mensual. No, chicos, el cálculo es anual. La renta de quinta se hace en base a los ingresos reales y proyecciones. Vamos a ver más adelante el esquema. Sin embargo, tengan en cuenta algo. La discusión que normalmente se hace con algunos gerentes es, oye, ¿por qué me has retenido esto? ¿Por qué mi quinta de este mes es esto? ¿Por qué mi quinta de esta acá? A ver, un momento. La quinta que se está reteniendo mes a mes en realidad varía. ¿Por qué? Porque se hace en base a proyecciones. No es el mismo. Es más, cuando el mismo trabajador tiene comisiones, bonos, etcétera, varía. Por eso es que siempre en mi comentario cuando un gerente, un trabajador X me dice, me pregunta, Rosel, ¿por qué varió mi quinta si se supone que la quinta es homogénea? Momento, se hace en base a proyecciones y si hubo un cambio en tus ingresos, va obviamente a variar. Acá la pregunta que hace un momento alguien dijo, domiciliados y no domiciliados. Rosel, no entendí, me perdí, yo recién estoy empezando en esto, me asusté. ¿Qué significa ser domiciliado o no domiciliado? A ver, primero hay que entender algo. Domicilio es donde yo resido. Legalmente es donde yo resido. Rosel, pero ahí en tu lámina dice que en territorio peruano, si tienes más de 183 días, ya hemos ganado esa calidad. Es decir, todos los que somos peruanos ya somos domiciliados, claro que sí. Siempre y cuando tú, siendo peruano, has residido acá en el Perú. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que, por ejemplo, has nacido acá en Perú y tuviste la fortuna de irte a otro país, de Europa, por ejemplo. Oye, tú has estado toda tu vida allá, a pesar de tener la nacionalidad peruana, no tienes la calidad de domiciliado. ¿Por qué? Porque todavía no ganas los 183 días de estancia, de permanencia en el territorio peruano. ¿Ok? Y siempre se habla del año previo.
Por ejemplo, ¿cuándo eres un no domiciliado? Normalmente son los extranjeros, normalmente, pero como bien dijo Claudia, hay que ver de qué país vienen. Por ejemplo, de la Comunidad Andina de Naciones, Colombia, Bolivia y Ecuador. Ellos pueden venir a Perú y si han estado residiendo en uno de esos países de la Comunidad Andina de Naciones, igual por decisión propia de la mismo convenio de la CAN, se dice y se habla en el artículo 18 de trato no discriminatorio en términos tributarios. En cristiano, como calcules la quinta a un peruano, le calculas la quinta igual a estos señores de estos países, toda vez que ellos residan ahí. Pero ¿qué pasa, Russell, con el venezolano? ¿Qué pasa, Russell, con el que viene de Francia, de París, de Italia, de Japón? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, esto sí se los pongo claro. Ellos, si no tienen el requisito de haber tenido los 183 días el año previo, califican como no domiciliados. ¿Qué significa, Russell? Que no le voy a calcular como me calcula a un peruano, de forma escalonada, sino directamente sobre sus ingresos el 30% se graba. Por eso es que siempre los que estamos en planilla hablamos de esto, ¿no? O cuando viene un extranjero, que normalmente le cobramos casi el 50% del sueldo. Claro, si sacas tu cuenta, mira, traemos un gerente, 30% de la quinta, un 13% o 12% del FP, ahí va 44%. Y por ahí un 5% más porque tenga un beneficio adicional el señor, casi el 50%. Por eso es que el Perú en planilla no es muy atractivo. ¿Qué hacen los extranjeros? Vienen acá y hacen acuerdos de netos. Ahí viene la figura de Rías, por ejemplo, que es otro tema más. Pero tengan presente algo. No califican como domiciliados toda la persona que no tenga el previo año los 183 días. Ahora, Rosel, me vas a preguntar acá seguro y más de uno. Pero ¿cómo demuestro esto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, Claudia es una peruana, pero toda su vida vivió en Italia? Ella viene acá a trabajar, a asesoría, pero Claudia nunca estuvo acá en el Perú. Pero ya a partir de enero de 2021, ella ya ha estado recurrentemente acá y en un plazo de todo este año 2021 ya ganó los 183 días. ¿Cómo hacemos ese cambio? Muy bien, iríamos al PLAME y al registro y le ponemos con la condición ahora sí de domiciliada. Y a partir de enero del 2022, Claudia tributaría recién como domiciliada. ¿Ok? Incluso tengan bastante cuidado. Yo tuve, en un cliente tuvimos la experiencia de que una persona que era de la región de Rusia reclamó al empleador el hecho de que le seguía cobrando como no domiciliado. Oye, ¿ahí de quién es la culpa? Totalmente del empleador, y el empleador tiene que reconocer la diferencia. Por eso es muy importante que, y es más, creo que eso lo vamos con Claudia, coincidimos los dos en que es obligación del empleador en el momento de que recaba la información del trabajador nuevo, tener conciencia si es domiciliado o no domiciliado, tiene sus ingresos de otras empresas. ¿Para qué? Para que nosotros calculemos correctamente el impuesto. Y si nosotros, porque nos relajamos, porque no tuvimos tiempo, no tuvimos papel para imprimir la ficha, no recabamos esa información, ahí sí la SUNAT nos puede decir que es responsabilidad nuestra. Y es más, el trabajador podría alegar justamente eso, que nunca el empleador le advirtió de ello. Y por último, las otras retenciones, que hablaba hace un momento con Claudia. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, Claudia, tú me has contratado como jefe de recursos humanos, pero no sabe Claudia que ya viene su aniversario de su empresa? Y yo también soy profesor de samba. Y Claudia me dice, ¿sabes qué, Roser? Como yo sé que tú eres profesor de samba y eres muy bueno, es más, ha visto videos míos y ya le encantó mis bailes, ¿qué hace? Me contrata para eso, los fines de semana. Y Claudia me dice, Roser, muy bien, este servicio, como no tiene nada que ver con tu posición de jefe de planillas, emíteme un RH. Y ese RH, en esa situación de dos cosas totalmente distintas, ahí sí está correctamente emitido. ¿Ok? Tengan en presente eso. Y por último, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, con Claudio soy jefe de recursos humanos, pero también soy bombero en planilla de una empresa X? También soy profesor de danza en una empresa X y las tres empresas me pagan un sueldo, me pagan en planilla, pero yo, como Pepe el Vivo, Claudia me pregunta a mí, Rosel, ¿tú trabajas en otras empresas? Le digo, Claudia, no, yo soy fiel a tu marca. ¿Por qué? Porque claro, por ahí vi en TikTok, en Tinder, en cualquier red social, que si le informa a mi empleador todos mis ingresos, me aplican más renta de quinta. Entonces hay que tener cuidado también en eso. ¿Cómo me deshago de esa responsabilidad? Con Claudia hablábamos ayer, la famosa declaración jurada. Ahí, con eso, yo garantizo que he cumplido mi responsabilidad de solicitar la información. Pero si no le digo nada a mis trabajadores y yo asumo que mi trabajador va a tener la conciencia cívica de informarme,
Esto es muy peligroso. No sé Así si, es. Claudia, tienes algún comentario. Sí, claro. Primero, la idea que tú dejaste, ¿no? Una vez que un trabajador entre en planilla, como parte de los procedimientos de su área de recursos humanos, tienen que tener una serie de requisitos de que el trabajador tiene que informar. En la medida que este trabajador informe, así sea una declaración por la cual el trabajador de repente no se acordó o no sabía, de repente hasta inclusive por ignorancia, no lo coloca, exime a la compañía de cualquier otra o cualquier otro problema inductiva o consulta, carta de la administración tributaria, porque efectivamente en realidad en la propia norma se exige que el trabajador ingresante tenga que informar en declaración jurada los ingresos que ha tenido durante el periodo. En otras empresas, o si está en dos empresas, ¿no? Por ejemplo, como dice Rosel, ¿no? Está trabajando en dos empresas. El trabajador tiene la obligación de informar que está trabajando en dos compañías y en donde gane más, en esa tributa. Y por ejemplo, si en la empresa, a ver, Rosel. Sí, profe, una pregunta, un comentario más que todo, profe. Recuerden, chicos, que hace ya 2 años, todos los que trabajamos en planilla tenemos automáticamente clave Sol. Todos. Es más, en la SUNAT ustedes entran a su fanpage, hay un montón de tutoriales que te muestran cómo ingresar. ¿Y esto por qué, Rosel? Porque ahora la obligación de entregar la información correcta ya no es tanto del empleador, sino del trabajador. ¿Por qué? Un ejemplo clarísimo. Supongamos que Claudia trabaja para nosotros como gerente de finanzas, pero Claudia se olvidó, no le alertaron, ella no está atenta a las redes sociales y no vio la noticia que la empresa anterior emitió ya sus utilidades. Y Claudia ni enterada. Oye, por eso es que ahora una política de algunas empresas que hacemos es exigir al trabajador dos cosas. O uno, su reporte de clave Sol, y para eso le enseñamos rápidamente qué es par de botones. O, como dice Claudia, ¿sabes qué? La persona por desconocimiento, por ignorancia, le pedimos su DJ entonces. Pero es muy importante ustedes que tengan esa información. Acá hay una pregunta. Perdón, Claudia, ¿querías comentar algo más? Sí, otro tema, nada más respecto del domicilio. Sí, claro, cómo Cuando, no. cuando se presenten trabajadores que no son peruanos, ¿sí? Primero que tienen que, ¿no? Como un paso uno, ver si efectivamente la relación que tienen, ¿qué tipo de relaciones? ¿Es una relación de cuarta categoría o de quinta categoría? Ya sabemos, ¿no? Hemos visto los puntos, cómo identificar una renta o una relación de quinta categoría, ¿no? Básicamente es la dependencia y los 3 requisitos de los que hablamos antes. Segundo, ver cuántos días tiene, a ver si efectivamente es domiciliado o no domiciliado. Si estamos 2021, parados el 1 de enero del 2021, verificamos durante el año 2020 cuántos días ha permanecido en todo el año, considerando el día que llegó. Ese día también se cuenta. Desde el día que llegó hasta el 31 de diciembre. Si tiene por lo menos 183 días, es domiciliado. Y para efectos tributarios, no migratorios, tributarios es domiciliado. Y las rentas que perciba en la medida que es una renta de quinta, efectivamente. Ok. Segunda pregunta, tenemos que hacer de qué país es. ¿Es de Estados Unidos, de Brasil? ¿No? Si identificamos que el país de procedencia tiene un convenio para evitar la doble imposición firmado con el Estado peruano, tendríamos que pedirle ¿qué? Su certificado de residencia. Recuerden, no basta con que sea domiciliado o residente, por ejemplo, en Chile, no basta. Tienen que tener su certificado de residencia emitido por la SUNAT chilena. Entonces, el trabajador que ingresa en planilla, ¿no? Van cruzando los cheques. Es chileno, ok. Señor, ¿tiene su certificado de residencia emitido por su SUNAT de Chile? Tiene que tenerlo ¿para qué? Para evitar el descuento y que se le trate como un peruano. En el caso que ya califique como ya tenga domicilio, ¿no? Para que se le pueda aplicar el convenio. ¿Y cuál es el beneficio? Que siendo no domiciliado, se le puede retener 0. ¿Por qué? Por aplicación del convenio. Entonces,
Pero no es, pues, ustedes nos pueden decir, ¿no? ¿Cómo es posible si nos están diciendo que la retención es 30%, casi 50%? Eso en el caso de cualquier no domiciliado. Pero si es un no domiciliado que tiene convenio, tenemos que aplicar lo que dice el convenio. ¿Por qué? Por supremacía de la norma. Los convenios están por encima de las leyes. Entonces, aplicamos el convenio. La puerta abierta para aplicar el convenio, ¿cuál es? El certificado de residencia. Si es chileno, en el caso de Chile, aplico el convenio. ¿Y qué dice el convenio? Cuando un trabajador de un estado contratante trabaja o brinda servicios en otro estado contratante, solo tributará en el primer estado. En cristiano, el chileno que viene a Perú y brinda servicios en Perú, ¿dónde tributa? Tributa en Chile. ¿Qué quiere decir? Que en Perú no se le retiene nada. Cero. En cambio, a otro peruano, en sus mismas condiciones, quizás sí se le retendría. Pero siendo un no domiciliado con el beneficio del convenio le retenemos cero. Es por eso que es importante conocer de qué país viene, que contemos con el certificado de residencia y ver si la tributación es compartida o es exclusiva de los estados contratantes. ¿Quién tributa? ¿O tributan los dos? ¿O hay tasas máximas? ¿Sí? Eso con respecto a los no domiciliados. Excelente, muy bien. Ahora, acá nos han preguntado también, antes que se nos vaya, nos ha preguntado una pregunta sobre afectaciones. Acá está, de Jacqueline. ¿Cuál es el límite para que la suma graciosa esté afectada a renta de quinta, tomando en cuenta que en todo el año no tuvo ingresos por suspensión laboral y solo se está liquidando suma graciosa más vacaciones? Muy buena pregunta. Y eso me permite hablar de lo siguiente. El siguiente punto, las afectaciones. Chicos, acá, a ver, todos han visto algún momento el PLAME, todos saben que hay una estructura 3 del PLAME que te habla de 154 conceptos creados en el PLAME, de conceptos movilidades, sueldo, comisiones, adelantos, aguinaldos, todos esos conceptos, la SUNAT plantea que son 154. Yo creo que hay muchísimo más, pero hablamos de las afectaciones. Ahora, yo preguntaría a todo el mundo que está acá, ¿ustedes saben de esos 154 conceptos cuáles están afectos a renta de quinta y cuáles no? Acá yo planteo siempre lo contrario. Coméntenme cuáles no están afectos. Ese es el atajo para mí. ¿Por qué? Porque los que no están afectos es mucho más fácil. Sí, Sergio, existe una tabla. Pero imagínate, acordarte y estar revisando la tabla es bastante complicado. Yo acá planteo siempre el atajo. Hablamos del primer grupo, que son las indemnizaciones laborales. Ahí se habla de las indemnizaciones por vacaciones. Oye, ¿qué pasa si Claudia tenía sus vacaciones programadas para Miami? Pero Claudia, el gerente le dijo, ¿sabes qué, Claudia? Sorry, te quedas acá porque necesitamos tu trabajo. Oye, Claudia no salió en el momento oportuno y ya ganó automáticamente la indemnización. Ese concepto, ese monto no está grabado por quinta. ¿Por qué? Porque es un reparo a una acción no legal del empleador. No legal no, sino digamos que no está en el momento oportuno a dar ese beneficio. Ya pasó el tiempo. ¿Qué otro tipo de indemnización tenemos? Es cuando a mí me retiran de la empresa sin motivación alguna. Por ejemplo, Claudia decide retirarme ya de la empresa, me dice, ¿sabes qué, Rosel? Sorry, pero las cosas están muy malas en la empresa, te vamos a despedir. Yo, bajo el amparo de la norma 728, tengo derecho a que me indemnicen. ¿Por qué? Porque no hay ninguna motivación para que me saque, simple y llanamente porque el empleador quiere saberlo, nada más. Esa indemnización que yo recibo tampoco se graba como quinta, ¿ok? ¿Qué otro grupo de conceptos tenemos también que no se graba renta de quinta? La CTS. ¿Por qué? La CTS es un monto intangible. En teoría, es un monto que cubre, que funciona como seguro de desempleo. Russell, pero mi CTS solo es 500 soles. Sí, pero digamos, ese es el objetivo, ese es el fin. ¿Qué otro concepto tenemos? Las famosas condiciones de trabajo que ya Claudia nos explicó, que es un concepto, es más, yo nunca recomiendo usar las condiciones de trabajo porque es subjetivo. ¿Cómo probar que un concepto es indispensable? ¿Cómo probar que el trabajador no tiene más opciones? Sí, se puede hacer, sí, seguramente habrá alguna ley legal que lo pueda hacer, sin embargo, siempre va a ser el riesgo de que te objeten. Al ser subjetivo, es objetable. Y por último, los conceptos de subsidio, que sea por enfermedad, por incapacidad. Esos conceptos tampoco son grabados por quinta. ¿Por qué?
porque esos conceptos no lo está pagando el empleador. Rosel, momento, te equivocaste, eso lo pasamos en planilla, sí, pero te olvidas de que eso luego lo recuperamos. El famoso reembolso de subsidio. En principio, el empleador no está pagando, está haciendo un canal por donde se deposita ese monto, sí, pero Salud es el que asume ese gasto. ¿Ok? Sí, Estos son los Rosel, 4 cosas. Claudia, por favor. un pequeño comentario. Al respecto de lo que tú comentas, existe resoluciones del Tribunal Fiscal que indican acerca de las indemnizaciones que no serían renta de quinta en tanto no sean conceptos que restituyan una indemnización por daño. Correcto. ¿Sí? Correcto. Entonces, si no son indemnizaciones por daño, Sí grabarían. sí grabarían. Claro, ahí viene la palabra famosa, las famosas bonificaciones extraordinarias, las famosas gratificaciones extraordinarias. Por ejemplo, ¿no? Claudia decide retirarme, pero Rosel, a pesar de que tú no vas a ganar mucha indemnización, yo decido, Claudia me dice, yo decido reconocerte el tiempo que has laborado. Esas son las famosas gratificaciones extraordinarias. Claro, no es muy común. Y es más, y acá puedo responder la pregunta que nos hizo en su momento la primera persona. A ver, acá tengo la pregunta que nos hizo justamente hasta qué monto yo puedo pagar. Acá está Jacqueline. ¿Cuál es el límite para que la suma graciosa esté efecto renta de quinta? Y es más, nos da este dato, Claudia. Nos dice que en todo este año han castigado a este trabajador y tuvo la famosa suspensión laboral. ¿Ok? Y solo se está liquidando la suma graciosa como reconocimiento justamente del tiempo que ha trabajado esta persona, más vacaciones. Ahora, acá la pregunta que nos hace Rosel, ¿hasta cuál es el tope para que yo diga si le afecto o no le afecto? Chicos, las 7 UITs. Las 7 UITs. Si me dices que tu caso, mi estimada Jacqueline, tu trabajador, si sumo la suma graciosa, la vacación, me supera las 7 UITs, yo le afecto a renta de quinta. La norma sí lo exige. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si esos montos no llegan a renta de quinta? Incluso te la pongo más complicada. Estamos en el mes de octubre y en el mes de septiembre tu trabajadora trabajó 2 días o 3 días. En agosto trabajó otros 7 días y así sucesivamente. Oye, Rosel, si yo sé que esta trabajadora no va a recibir mayores ingresos y de acuerdo a mis proyecciones, ella no superaría las CITES, ¿aún así tendría que retenerle quinta? No, porque ya has visto, has calculado en base a tus proyecciones que no llega al tope. ¿Ok? A ver. Sí, ahí nada más habría que tener cuidado de siempre, una vez que exista la certeza de la percepción del dinero, ¿no? De la remuneración, emolumento, bonificación, lo que fuera, proyectado a diciembre, más de repente, no sé, participación de utilidades que se le pague en julio, agosto, no sé. Se tiene que hacer igual el cálculo de ajuste, ¿no es cierto? Que dice el reglamento de la ley del impuesto a la renta en abril, en agosto, para calcular y hacer los ajustes que correspondan, porque puede ser que de repente hasta julio no cabía la retención, pero a partir de agosto, con los nuevos abonos que ha tenido, efectivamente tenga la obligación de empezar a hacer Correcto. la retención. Correcto. Incluso, Claudia, te pongo más complicada la cosa. Supongamos que yo soy un buen trabajador tuyo y tú has decidido darme este mes porque se te cruzó los circuitos y dijiste, ¿sabes qué, Rosel? Este mes te doy tu bono anual. El cálculo de ese bono anual, como es irregular, ahí viene la famosa palabra quinta directa, que es un cálculo especial que hacemos para que en el mismo mes que le pagas el beneficio, asuma todo el impacto. ¿Ok? Acá hay una pregunta de Berta. Si soy trabajador de una empresa, ¿puedo emitir recibo por honorarios y me obliga a considerarme en boleta? No, ya hemos comentado ahí que no era obligación, toda vez, ojo con el dato que dijo Claudia, toda vez que el motivo por el cual te den ese recibo por honorario, te paguen esos honorarios, sea distinto al por cual te contrataron. Esa es la cláusula. Muy bien. Ahora, el cálculo. Acá les doy un esboce rápido de lo que es el cálculo. Es más, siempre que hablamos del reglamento, los que han revisado el reglamento del impuesto a la renta, hay toda una sarta de artículos y a veces se hace complicado entenderlos, pero acá lo vamos a mostrar rápidamente cómo funciona este cálculo de renta de quinta. Primero hay que tener clarísimo en qué mes estamos. Estamos en octubre. Si estamos en octubre, ¿cuáles son mis ingresos anteriores como paso 1? Oye, serán de enero a septiembre porque estamos dentro del año fiscal.
Mis ingresos mensuales, tengo dos tipos, lo que son fijos, llámese sueldo, asignación familiar, y lo que son variables, llámese comisión, ventas, horas extras, todos esos montos que me pagan a mí como concepto en planilla, que están afectos a renta de quinta, pero sujeto a variaciones. Y luego, lo que se olvidan muchos, proyecciones. Proyecto dos cosas, chicos. Si estamos en octubre, tengo noviembre y diciembre todavía como proyección. ¿Qué proyecto? Los ingresos futuros y proyecto las futuras gratificaciones. Rosel, en mi sistema, mi software 2.0, tenemos un problema porque a la bonificación de gratificación le aplicamos quinta directa. Oye, pero si tú ya sabes que en tus proyecciones estás haciendo la gratificación, también tendrías que proyectar el bono de gratificación. Luego todo ello es lo que se considera como la proyección de ingresos totales anuales. ¿Ok? Ahí es la pregunta del millón. Cuando mi paso 4, mi total de ingresos anuales, ¿supera o no supera las CITES? Si no supera eso, no hay obligación de retención. Si no supera, pero si llega a superar, sí, hay obligación de retención. Luego de esto, hago de forma escalonada el cálculo de cada una de las 5 escalas y posteriormente deduzco. ¿Qué deduzco, Rosel? Las retenciones de meses anteriores, de acuerdo a lo que dice la SUNAT y lo que acaba de comentar Claudia, que hay meses de ajustes. Y también, ¿qué cosa? Los ingresos de otros empleadores. Porque, ¿qué pasa si el trabajador labora en 5, 4, 6, 7 empresas? Porque la cosa está dura. Tiene que reportarnos si es que se le está deduciendo o no en esas otras boletas. ¿Ok? Y el resultado se divide, de acuerdo a la SUNAT, entre los meses que están de ajuste. Y eso es lo que el trabajador va a ver en su boleta como quinta regular del mes. Rosel, pero tú hablaste hace un momento del bono anual o bono extraordinario. Sí, pero eso sería quinta directa. Directa. ¿Ok? ¿Qué Son significa, dos. o sea, algo más como la quinta directa, ¿no? El bono por cierre de repente de pliego o por Correcto, cerraron los estados financieros, presentaron declaraciones juradas en marzo, abril y les van a dar un bono. correcto. Toda vez que no sea regular, que a mí normalmente no me entreguen este concepto, calza como quinta directa. Es decir, a ese monto le haría un cálculo propio de quinta y ese impacto distinto es lo que yo llamo quinta directa. Eso es La lo que, por tasa ejemplo, también, correcto, correcto. la tasa. ¿Qué tasa aplicaría? En el momento en que estamos, de repente le toca la tasa del 14, porque de acuerdo a mis proyecciones, hoy día yo sé, vamos a suponer en abril, que hoy día mis proyecciones más el bono que tiene va a llegar a un ingreso que va a estar afecto de una tasa de 14%. Sin Correcto. embargo, pasa el tiempo, tiene una remoción de cargo, una promoción y empieza a ganar mayor cantidad de sueldo, entonces de repente ahí la tasa del impuesto va a variar, ¿no es cierto? Porque tenemos que, como es progresiva acumulativa, y va a variar de acuerdo a los ingresos que tenga este trabajador, podría ser que durante el año el impuesto a la renta calculado también cambie por el nivel de ingresos. Correcto, correcto. Ahora, vamos a poner en ejercicio lo que acabamos de hablar con Claudia. En números, para que nos entiendan mucho mejor. Tenemos el caso, el expediente Poppy Olivera. Chicos, acá no hablamos nada de política, por si acaso. ¿Eh? Es el nombre ficticio que hemos puesto a esta persona. Este señor recibe un sueldo de 3,000. Estamos en el mes de abril. De enero a marzo se le ha retenido 234.80. ¿Cómo funciona esta dinámica que acabamos de mostrar? Muy fácil. Mis sueldos, como esta persona recibe 3,000 todos los meses y estamos en el mes de abril, significa que hubo 3 meses, enero, febrero y marzo, que recibió esta persona un total de 9,000 soles. Esos son mis ingresos anteriores. Mis ingresos mensuales, el sueldo justamente. ¿Qué otra cosa más? Las proyecciones. Ahí yo proyecto, uno, los ingresos futuros, que son el sueldo futuro que recibiría desde mayo, porque estamos en abril, desde mayo hasta diciembre. ¿Y qué más proyecto? Las gratificaciones y el bono. Todo eso me suma 42,540. Rosel, ¿eso supera o no supera las CITES? Largamente. Calculo cada una de las 5 escalas y me sale una quinta anual de 939.20, que responde a la pregunta, Rosel, de acuerdo a tus proyecciones, ¿cuánto pagará en total del impuesto esta persona? Muy bien, 939.20. En el mes de abril es un mes de ajuste. Por ende, me permite la norma deducir lo que ya retuve desde enero hasta marzo. Y al resultado lo divido entre los meses que quedan de acuerdo a la SUNAT y ese resultado me sale 78.27. Es decir, para Poppy Olivera, de acuerdo al flujo de cálculo, le correspondería pagar por ese mes de abril 78.27. Ahora, puedo garantizar
de que esos 78.27 van a ser para para todo este año, no. ¿Por qué? Nuevamente, lo que acá hace un momento comentó Claudia, puede recibir un incremento de sueldo, puede ser que ahora le paguen un bono, puede ser que cualquier concepto de remunerativos o no remunerativos se mueva. Eso provocaría un incremento, obviamente. Muy bien, a Sí. ver. Muy bien. Rosel, Por favor, Claudia, coméntanos. un mensaje de Daisy Sí, claro. acerca de una consulta de cómo sustentar que un pago que se ha hecho por recibo por honorarios no califica como renta de quinta. Básicamente, lo que tendríamos que hacer es sustentarnos en la norma tributaria, porque son temas estrictamente, se está refiriendo a un tema tributario, Sunafil. Entonces, como el derecho tributario es autónomo y para ello se califica primero la renta, nos basamos, ¿no? La recomendación sería, básate, Daisy, en el reglamento, en la ley del impuesto a la renta, donde se indica cuáles son los criterios de reconocimiento de la renta. Revisa los artículos 34 y 35 de la ley del impuesto a la renta y su reglamento, enfócate en cómo se debería determinar, ¿no? Qué dice la ley y cuál es el caso en concreto que tienes. Entonces, claro, se va a poder verificar una a una si este tipo de relación que existe con este señor farmacéutico califica o no como una renta de cuarta categoría, que es lo que dice la SUNAFIL, ¿no? Perdón, de quinta, que es lo que dice la SUNAFIL. Entonces, si evalúas el caso concreto versus lo que dice la norma y no hay una coincidencia, digamos, no aplica, ese sería básicamente el tenor con el cual podrías hacer la respuesta a SUNAFIL. Ahora, chicos, de repente por ahí la pregunta del millón es cuando una persona es trabajador. Claudia lo acaba de decir. 3 elementos esenciales. Dependencia, subordinación. ¿Cómo yo sé que la persona recibe unas indicaciones? ¿Cómo yo sé o no que estamos controlando su trabajo? Trabajo personal. Yo contrato a la persona y esa persona no puede trasladar el trabajo a un tercero, a un amigo, hermano, vecino, esposo. Y por último, una contraprestación, es decir, un pago por el servicio que ha ejecutado. Eso es lo que califica como trabajador. ¿Ok? Muy bien, acá hay otra pregunta. A ver, Berta, ¿por qué son 183 días? Bueno, la norma sí lo establece, pero no necesariamente son continuos, porque puede ser que el extranjero vino acá a Perú, se quedó un mes sí, un mes no. La idea, el objetivo de la SUNAT es que establezca una residencia de 183 días, continuos o no continuos, pero dentro del año. Eso, Jonathan, cuéntame, por Julián favor. pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos, dónde está la norma? Está en la ley del impuesto a la renta, en el artículo 7, puedes encontrar base jurisdiccional y revisar del artículo 7 en adelante cómo se entiende el domicilio. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dice acá? A ver, Jack Maguiña, siempre en enero vienen a reclamar porque se aumentó su quinta del trabajador, porque los trabajadores que ingresaron el año pasado a la compañía, claro, obviamente, por ejemplo, mi estimado Jack, supongamos que me has contratado a mí, ¿ok? Y yo ingresé en tu empresa en el mes de octubre. Estoy tributando con mis proyecciones solamente octubre, noviembre y diciembre, 3 meses. Pero ahora en el 2022 voy a tributar no por 3, sino por los 12 meses. Obviamente eso hace que mi renta de quinta se incremente. Esa es una respuesta que siempre doy a los trabajadores. Es por ese motivo que se incrementa. A ver, ¿qué más nos dice? Berta, si soy considerado no domiciliado, ¿desde hasta cuándo aplica el descuento del 30% y cuándo sería según la escala? Bueno, recuerda, si tú eres extranjero y tu condición califica como no domiciliado, se te va a aplicar el 30% de todo el monto que tú grabes en tu boleta, en tu planilla. Cuando a mí me van a aplicar como la quinta escalonada es cuando yo, extranjero, ya haya ganado la condición de 183 días en el año previo. ¿De quién es la responsabilidad de cambiar ese botón en el PLAME y en el T-Registro? Del empleador. Ojo con eso, ¿ah? Sergio, la condición de trabajo también debe ser sustentada. Claro que sí, mi estimado Sergio. Imagínate esto, Sergio. Imagínate que te estamos contratando a ti como analista de planillas, pero yo cometo el error, el argot que hacemos muchos, es decirte, ¿sabes qué, Sergio? Como tu sueldo es 3,000,
te voy a pagar 1000 soles como condición de trabajo, pero no hay ningún documento, una política, no hay un control de ese gasto. Eso, por más como decía Claudia, tenga el nombre que tenga, en principio en la realidad se demuestra que ese concepto fue y es por tus servicios y es por tu trabajo. Exacto, y además tiene que cumplir con el criterio de generalidad. Correcto. ¿Qué Es pasa si solamente a Sergio le importante, hemos dado? Errado totalmente. así es. Complemento nada más un punto de una consulta Sí, por de favor. Julián, no, de Berta. En la condición de domicilio tiene efecto para todo el año, desde enero hasta diciembre. Si le tocó 30%, va a tener que sufrir el descuento durante todo el año. Así ya dentro del periodo haya cumplido los 183 días, lamentablemente la condición de domicilio para efectos de impuesto a la renta se verifica únicamente el 1 de enero. Entonces va Correcto, a tener que tener su 30% todo el año. correcto. Muy bien. A ver, ¿qué otra cosa más nos preguntan por acá? Bueno, a Arturo le contestamos, no tiene que necesariamente ser continuo, pero sí tiene que estar dentro del año. A ver, Berta, ¿ese RH emitido por servicios fuera del horario de trabajo tiene que estar dentro de alguna política necesario? Bueno, a ver, puntualicemos. Si el RH es por un servicio que no tiene nada que ver con mis actividades, perfecto, no hay ningún problema. Eso tiene que estar en los recibo por honorarios. ¿Debería haber un contrato? No necesariamente. Tanto en el término laboral como en el término civil, no necesariamente debe haber un contrato físico. Puede ser verbal, no hay problema. Pero, nuevamente, si ustedes van a tener un trabajador que emita RHs, tienen que garantizar que sea por un motivo distinto al cual fue contratado. Sí, y es aconsejable, como dice Russell, el contrato se da, o sea, civilmente se da, pero en fiscalizaciones lo mejor en estos casos es tener un contrato de locación de servicios, donde se verifique efectivamente las obligaciones y los derechos y obligaciones que están en curso, cuál es el servicio, la oportunidad, el monto, y donde se verifique que no existen los tres requisitos que hablábamos antes para calificación de renta de quinta. Correcto. Ahora, Sergio nos hace un comentario, Russell. Entiendo que el procedimiento ha cambiado y ahora es el empleador que debe recibir los certificados de renta de quinta emitidos por SUNAT. Ok, tu observación es que ahora el procedimiento ha cambiado y que es el trabajador el que debe darnos estos certificados, incluso con clave, con código QR. Pero a ver, preguntemos a un trabajador obrero, a una persona no tan calificada. Ese procedimiento puede ser muy complicado para ellos. Por eso es que siempre es más que un tema más de manejo propio de la empresa, les capacito a esta gente y en todo caso, si es de repente una persona analfabeta, porque puede ser, se le indica qué es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a Internet. No todo el mundo tiene acceso a la tecnología. No todo el mundo entiende eso. Entonces, a ese tipo de personal se le facilita. Y yo siempre he tenido esto, ¿no? Mira, dame tu DNI, hacemos todo el trámite por acá y él mismo muestra y firma el documento que hemos imprimido. Porque, chicos, puede ser que un trabajador que no entiende lo que estás haciendo, más adelante diga, no, te denuncio porque tú has manipulado mi información. En esos casos, yo sí recomiendo que cuando la persona no tenga acceso a eso, ayudémoslo y que ellos firmen ese documento. A ver, Daisy Milla. Si en una compañía, en una misma compañía, el trabajador emite su RH y está en planilla superior a 3.000, se tendrá que realizar la retención de cuarta y quinta cuando se declare la planilla y cómo vendría a sustentar por qué los servicios prestados son distintos. Bueno, entiendo que tu pregunta es, ¿qué pasa con un trabajador que me emite RH? ¿Tiene que sustentar el por qué me emite? Bueno, normalmente cuando un trabajador emite RH por un servicio distinto, normalmente se pacta unos entregables. Recuerden, chicos, el tema de locación de servicios, que es donde yo doy un servicio totalmente independiente a un cliente, sí sugiero que haya un mínimo de entregables, que haya un mínimo del por qué o qué cosa voy a hacer. A ver, Berta nos hace una pregunta muy buena, mira. ¿Dónde se puede verificar si una persona no tiene 183 días? Acá tengo un comentario esto me pasó hace un mes, con una persona que era de Venecia, muy bonita tierra. ¿Cómo garantizo yo, Russell? Porque el trabajador me dice que no sabe ni siquiera cómo hacerlo, cómo verlo. Y es más, es una persona de Venecia, ni siquiera habla muy bien el español. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, chicos,
Esto se puede demostrar ¿con cuál? Con su récord migratorio. Con su récord migratorio. ¿Ok? Eso, más una declaración jurada, es lo que a mí me valería que he hecho la verificación y puedo comprobar si esta persona ganó o no ganó ya la residencia, o en todo caso la condición de domiciliado en el Perú. Muy bien. A ver, acá había otra pregunta. Muy bien, Miguel, disculpen que me desvíe un poco. ¿Los subsidios están afectos al FP? Muy buena pregunta, Rosel, porque yo escuché en TikTok que el subsidio es negativo, por ende no debe estar afecto a nada. Casi a nada. Está afecto sí a la FP. ¿Por qué? Porque la norma entiende de que este concepto es un seguro previsional para el trabajador y debería grabarse como validación AFP. Sí se declara los subsidios en la FP. Claro, básicamente funciona como que si fuera el subsidio está reemplazando al sueldo. Y al ser así, al ser, entre comillas, su sueldo, tiene que haber descuento de AFP. Muy buena pregunta que nos hace Gerardo Anchante. Si tengo un trabajador que acaba de fallecer y la empresa decide otorgar en su liquidación, perdón, la empresa decide otorgar en su liquidación a sus herederos una gratificación extraordinaria, ¿igual se afecta a renta de quinta? Claro que sí. Claro que sí. Nuevamente, lo único que no se graba son indemnizaciones en caso de la liquidación, CTS. Lo demás, sí. Rosel, por ahí yo escuché, me soltaron este chisme que yo no lo sé si está bien o no. El famoso apoyo o incentivo a la creación de una nueva empresa. Yo me acuerdo que mi abogado me dijo, ese monto está totalmente libre de polvo y paja, porque alguien leyó en el reglamento que ese monto está promoviendo nuevos empleos. Bajo esa lógica, no está afecto a renta de quinta. ¿Eso es verdad? Sí, pero tiene un tope. Máximo tope es que tú hubieras pagado el monto de indemnización. Por ejemplo, ¿no? La indemnización me sale de 12,000. Ese es el máximo monto que esta persona podría cobrar ese monto de incentivo. La diferencia se graba como suma graciosa, afecto a renta de quinta. Muy Se bien, parece al Tania. load placement, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si Correcto. ustedes se acuerdan del load placement. El load placement es un otorgamiento de un dinero, ¿no? Un otorgamiento, digamos, un beneficio más que un otorgamiento, para ubicar a los trabajadores que ya no laboran más en la compañía, para ubicarlos en otros puestos de otras empresas, aun cuando estos trabajadores ya no pertenecen a la planilla de la compañía. Entonces, ahí la pregunta era, más allá de la quinta, ¿no? ¿Este gasto es deducible si los trabajadores ya no trabajan en la empresa, ya no tienen un vínculo laboral existente? Entonces, en RTF indicaron que efectivamente correspondería así a ser deducible este gasto. No califica Correcto. renta de quinta, ¿por qué? Porque ya no son trabajadores, o sea, ¿por qué? No se da dentro del vínculo laboral existente y no se otorga por su trabajo. Muy bien. La pregunta de Juan Arellano, ¿en el caso de utilidades puede retenerse por quinta directa? Claro que sí, mi estimado. Todo monto que no sea mensual, mi recomendación es aplicarle el procedimiento de renta de quinta directa. Obviamente es un cálculo y el trabajador tiene que entender que ese mes que recibe el beneficio se le va a cobrar. Ángela, buenas noches. Si se declaró al trabajador como subsidio por incapacidad temporal y no se afecta a renta de quinta, lo cual está correcto, pero Salud no quiere reconocer el reembolso, ¿esa remuneración tenía que afectarse a quinta, rectificar el plan? No, claro que no. Los subsidios no está afecto a renta de quinta ni a salud. Ojo con eso. Salvo, esto se ha pasado, verídico, salvo el que te predeció, es decir, el jefe de recursos humanos anterior creó un concepto de subsidios y sí estaba afecto. Salvo eso, ¿no? Lo cual no es muy común. Pero el subsidio no es concepto remunerativo, ojo con eso. Muy bien. A ver, una pregunta más. En el caso de utilidades, ¿en qué periodo se considera para el cálculo de renta de quinta? Muy buena pregunta. Siempre cuando se paga. Por ejemplo, digamos que Claudia, la contadora de la empresa, me ha pasado el dato en abril y en abril recién voy a pagarlo. Pero ¿qué pasa si Claudia me lo pasó en marzo? Pero yo, como soy muy rebelde, soy muy independiente, le digo, Claudia, ¿sabes qué? Sorry, pero no voy a pagar la utilidad en el mes de marzo. Uno, Claudia me cuelga, porque eso va contra su DJ. Y dos, ese gasto no se reconocerá en marzo, sino recién en abril. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Claro, A ahí ver, hay una acotación, cuéntame. Sí, por favor. básicamente el gasto, creo que ha habido gol.
En serio. Chicos, buena Creo, noticia por si acaso, a todos los que nos están acompañando, vio gol de Perú. Ok, creo. listo. El gasto deducible, ojo, el gasto deducible de las participaciones se daría cuando se pagan. Pero contablemente ustedes saben que ese gasto debe estar en el periodo en el cual se origina, ¿no? Cuidado con la deducción, ¿no? Con el Muy impuesto a la bien, renta diferido al respecto. muy bien. Ahora, muy bien. Vamos a quedarnos con la última pregunta de Ruth antes de pasar a lo que Joseph me está acá comentando. Es ¿a qué se refieren con el bono del pliego? Muy bien, chicos. Yo sé que algunos no estamos relacionados con sindicato. Digamos que por cada año se negocia ciertos beneficios para todos los trabajadores. Dentro de ellos, se hace el acuerdo justamente de una bonificación por el cierre de pliego de reclamos. Ese monto se paga cuando la empresa tiene sindicato. Es un concepto que en principio debe grabarse como concepto efecto renta de quinta, porque no está dentro de las 4 excepciones o el incentivo de la empresa. ¿Ok? A ver, muy bien, dame un segundo porque hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Ah, bueno, tienen muchas preguntas, espérate. Creo que estuvo mal el comentario. Bueno, chicos, espero que lo que estamos hablando les parezca muy interesante, pero quiero mostrarles y a la vez decirles que esto de acá es una pequeña muestra, porque no, el cálculo en realidad, como dijo bien claro, es más amplio, son mucho más análisis. Les voy a mostrar rápidamente cuál es el objetivo que tenemos nosotros con el curso de renta de quinta integral que tenemos la próxima semana presencial, que vamos a dictarlo mi persona y Fabiola del tema tributario también, y por ahí vamos a invitar también a Claudia, donde vamos a ver no solamente la forma individual, sino la forma masiva. Es más, en este cuadro pueden ver que estamos validando a cerca de 153 trabajadores de distinto régimen laboral, de distintos sueldos, con varios conceptos. Todo eso es el objetivo que tenemos en cálculo de renta de quinta. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la capacidad de un consultor. Para mí siempre funciona este eslogan. No es la persona idónea de planillas si es que no sabe validar masivamente. Acá olvídense del muestreo. El objetivo de ustedes debe ser siempre validar la totalidad. Incluso hablábamos de la renta de quinta. Acá, en este cuadro que vamos a desarrollar con ustedes, justamente se habla de la quinta directa, que es el adicional que se le va a cobrar al trabajador. ¿Ok? A ver, Joseph, me parece que tienes algún comentario acá. Así es, Rose. Dame un momentito, voy a compartir. Por favor, Rose, ¿me verifica si se puede notar? Sí. Excelente. Muy bien, vamos a empezar con una pequeña pregunta para poder dar paso a todo. Bien. ¿Sabían que los ingresos extraordinarios se consideran como renta de quinta? ¿Te gustaría saber más a detalle cómo realizar las proyecciones e ingresos para el cálculo de renta de quinta categoría en todos los escenarios? ¿Tienes ya una base de repente y quieres conocer más con casos prácticos? Pues todo eso y mucho más lo aprenderás con nosotros en nuestro curso Cálculo Integral Renta de Quinta Categoría. Serán 11 temas a tratar en este curso, de 8 horas dividido en 4 días de 2 horas cada uno. Será full práctica, retos, debates, análisis de casos reales y todo completamente en vivo y en directo. Y como regalo tendrás el derecho a la grabación después del curso, para que lo repases a tu debido tiempo y a tu ritmo. Tendrás acceso a nuestro campus virtual, materiales digitales, acceso a todos nuestros microtalleres de full casos prácticos, entre otras cosas que seguramente te van a encantar. Este curso increíble será dictado por 2 ponentes y los mejores para nosotros, que son Rosel Cornejo y Fabiola Norabuena, ambos expertos en remuneraciones, relaciones laborales e impuestos. Recuerda que no hay aprendizaje sin emoción y nuestra enseñanza es personalizada. Eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que a ti te va a emocionar. Por lo tanto, los cupos son limitados. Antes de que acabe este webinar, faltando poco tiempo para que inicie el curso, quedan solamente 5 cupos disponibles. ¿Te lo vas a perder? Yo no me lo perdería. Sí sé que me va a servir. Te esperamos en el curso
de renta de quinta categoría. Y para esto, contacta al ejecutivo comercial que te invitó el día de hoy al webinar y pídele el precio especial solo hasta el día de hoy. Recuerden que tienen que hacer el esfuerzo por obtener mayor conocimiento y sean la diferencia en su campo laboral. Somos TMPP y ha sido un gusto compartir esto con ustedes. Ahora sí, Rosel, vamos a pasar a los retos. Muy bien. Muy bien, chicos, no se vayan. Vamos a responder ahora las preguntas. No se vayan, por favor. Antes, vamos a plantear, vamos a hacer, antes de pasar a los retos, vamos a hacer con Claudia, vamos a pasar 2 preguntas. El reto es para ver qué tanto hemos aprendido con todo lo que hemos conversado con Claudia y las preguntas que hemos respondido. A ver, la pregunta es más que una pregunta, es una situación. Y esto es algo típico en cualquier empresa industrial. El gerente de ventas decide darles la asignación por alimentación como condición de trabajo. ¿A quiénes? A todos los vendedores, pero ¿dónde? En la ciudad, por su labor. Sin embargo, solo existe un correo donde da la orden al jefe de recursos humanos para proceder con ello y no hay ningún control de ello. Es decir, se le ha dado como simplemente que los trabajadores tengan este monto, esta liquidez. La pregunta es, para todos, ¿esa alimentación, esa afecta renta de quinta? ¿Ustedes qué dicen? Esa alimentación, de acuerdo a los supuestos que hemos planteado. Joey nos dice que sí, Nicole sí, Berta tiene que establecer políticas. Muy bien, excelente Berta, coincido con Berta. Juan, si no está en la política de conceptos, entonces sí, correcto, se han dado cuenta entonces lo importante que es documentar el concepto que entregas. Y si no hay control, fuimos. Ahí ese concepto se convierte en 2 cosas. 1, posiblemente remunerativo, y 2, la SUNAT viene y me exige la rectificación de todo mi plan. No sé si ahí tienes un comentario, mi estimada Sí, Claudia. efectivamente, con respecto a este tipo de erogaciones, las resoluciones del Tribunal Fiscal, muy repetidas, indica que más allá de los conceptos laborales, para la tributación, todo concepto que se otorgue a los trabajadores y que esto signifique un beneficio por su trabajo, siempre va a estar afecto a renta de quinta, con excepción de lo que la propia norma indica que están exceptuados de ser calificados como renta de quinta, por ejemplo, lo que comentábamos como las condiciones de trabajo, en tanto se cumpla la generalidad. Correcto, correcto. ¿Sí? Para quinta. Ahora, el hecho de que sea renta de quinta no necesariamente va a ser deducible para efectos de renta de tercera categoría para las empresas. Ojo, el hecho de calificar adecuadamente una renta de cuarta o una renta de quinta no lo hace automáticamente deducible. Correcto. Para la deducibilidad se tiene que revisar otras cuestiones adicionales, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, la siguiente pregunta, el siguiente reto. Te dice que el jefe de soporte de Facebook fue despedido en octubre de 2021 por el caso que pasó el día lunes, pero Mark le pidió al jefe de planillas no le devuelvan la renta de quinta categoría en su liquidación como castigo. Y acá la pregunta es, ¿el empleador está obligado a devolver renta de quinta? ¿El empleador está obligado a devolver la renta de quinta? ¿Ustedes qué dicen? Sergio nos dice que sí, correcto. Dayana sí. Mira, acá nos dice Berta, incorrecto. Sí, te debe devolver si hubiera superado. Muy buena acotación. Efectivamente. Ahora, Rosel, yo tengo muchos casos donde el empleador no quiso darlo porque dice que quería ahorrarse esa entrega. Error, chicos. De acuerdo al reglamento del impuesto a la renta, si tu trabajador termina antes de culminar el año, es la obligación total del empleador. ¿Y qué pasa si no lo entregamos? El trabajador podría exigir ese pago incluso con intereses. ¿Ok? Ahora, ¿pero qué pasa con los trabajadores que han terminado el año? Por ejemplo, Claudia, tú eres mi jefa de recursos humanos y a mí, en diciembre, con tus cálculos, con tus proyecciones, todo eso, no me llegaste a devolver la renta de quinta. Y yo, como estudié en una clase de Russell, me aprendí cómo se calcula y no me cuadran los montos. Ahí tenemos 2 opciones.
Una, como bien comentaba Claudia, estábamos conversando antes de esto. Puedes hacerlo que tiene una solicitud a la SUNAFIL, perdón, a la SUNAT por oficio, o esperar a que la misma SUNAT por oficio, porque ahora se supone que todo lo que estamos en planilla hemos actualizado por una obligación cívica nuestro código interbancario. Si lo hemos hecho, se va a devolver automáticamente en el mes de marzo, ¿ok? Ahora, esto significa, chicos, que sí tienen que devolver. Incluso diría una cosa más, que si yo como empleador veo esto como gasto, en realidad no, porque eso también lo voy a utilizar como crédito en el PLAME. No sé si Claudia Mm, quieres agregar algo más. Sí, quería hacer una acotación al respecto del caso y complicarlo un poquito, ¿no? ¿Qué sucedería? A ver, para todos la pregunta. Si el empleador retuvo, ¿no? Entre comillas, retuvo, presentó los planes, pagó en la quinta, pero no le pagó a los trabajadores. Se retrasó en el mes de diciembre, estaba en problemas, pagó en partes y todavía estábamos después inclusive de la presentación de la declaración jurada y no le pagó. Muy bien, correcto, correcto. A ver, Ojo, no le pagó, no estoy refiriéndome al impuesto, sino no les pagó a los trabajadores, no les pagó sus sueldos. O sea, presentó el PLAME como si les hubiera pagado, pero efectivamente el contribuyente no le hizo el abono en las cuentas de los trabajadores, no les pagó. De repente está retrasado o les pagó en parte, de tal forma que pasado marzo todavía no les había cumplido con abonar de repente su gratificación de diciembre. muy bien, muy bien. Efectivamente, muy bien. Efectivamente, estaría en falta, como lo dice Jackie. Si le tiene que devolver igual, pues debe el sueldo y si superó el saldo a favor tiene que devolver. Correcto, correcto. Pero ojo, ahí hay una pequeña disyuntiva, ¿no es cierto? Porque el trabajador solo tributaría por las rentas percibidas, Si no las ¿sí? pagó, Claro, pero no las ha percibido. Entonces estaría declarando un impuesto a la renta de persona natural mucho más alto, ¿correcto? O de lo que realmente muy bien. corresponde. Correcto, Sin correcto, embargo, tiene créditos a favor. correcto. No percibió y se afectan. Acá dice Gladys, ¿cómo se devuelve la renta de quinta al trabajador que ya cesó? Muy bien. Creo que por ahí hay mucha respuesta, mi estimada Claudia. No se A ver, devuelve, dice, ¿cómo se devuelve la quinta? Ah, es una pregunta. ¿Cómo se devuelve la quinta al trabajador que ya cesó? uy, creo que Claudia se Se, congeló. te- se tendría Muy bien. que... A ver, emi- vamos a, a ver, vamos a a hacer ver. el ejercicio, chicos. Recuerden, lo que ustedes tienen que declarar al trabajador es lo que se le está afectando. Incluso hay mucha preocupación cuando el mismo empleador no llega a pagar la planilla, pero ya declaró, ya cobró las afectaciones del trabajador. Ahí no sé si Claudia devolvió, pues me parece que tienes... A ver, no sé si ya me escuchan. Ah, es Rosel ahí está. Ahora sí, yo era, perdón. Sí, 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 sí. Listo. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a responder ahora la pregunta de 5 personas con micro abierto. Me parece que por acá Gisela quería hacernos una consulta. A ver, Gisela, vamos a darte el pase para poder escuchar tu consulta. A ver, Gisela, ¿cómo estás? Hola, Gisela. Uy, me parece que tiene problemas con el micrófono. Hola, hola, Gisela. Uy, ok. A ver, ¿alguna persona quiere hacernos un comentario o consulta con micro abierto? Chicos, ahorita aprovechen, ¿ah? Tenemos a Claudia y Aprovechen. aprovechen para poder responder. Berta, A ver, Berta. A ver, muy bien, vamos a darle el micro a Sheila. Hola, Sheila, ¿cómo estás?
Hola, hola Sheila. Hola, buenas Hola, noches. ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Coméntanos, por favor. Sí, buenas noches. Si en el caso del trabajador, contrato personal y el trabajador no me da su certificado de renta de quinta y no reporta sus ingresos anteriores, ¿cómo podría calcularlo? Muy Ya. bien. A A ver, ver, Claudia, por Rosel, favor, Rosel, tú primero. por favor, Claudia, por favor, las Ya, damas en primero. este caso, como política, digamos como cumplimiento de una política, se tiene que tener una lista de procedimientos. Dentro de esos procedimientos, al trabajador ingresante se le tiene que solicitar el certificado de retenciones. En caso el trabajador indique que no cuenta, tiene que firmar una declaración jurada, indicando Correcto. que durante el periodo no ha tenido retenciones y no ha laborado en ninguna otra empresa. Muy bien, efectivamente. Además de los datos de repente de su AFP, etcétera, ¿no es cierto? De Correcto, en dónde está cotizando, etcétera. correcto. Todo eso va en la ficha. Si no la tienen, como dice Claudio, una declaración jurada. Ok, ahora vamos a darle pase, gracias Sheila, vamos a darle pase ahora a Sergio Ventimiglia. A ver, Sergio, vamos a abrirte el micro. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Hola, mi Sí, estimado, ¿cómo con estás? respecto Coméntanos, por favor. a lo de la quinta categoría, por ejemplo, si la empresa no tiene flujo para pagar a sus empleados, ¿no? Por ejemplo, en agosto, ¿no? No les pagó, pero ya Ujú. le toca pagar los impuestos el 16 de septiembre, supongamos así, ¿no? Digamos que en lo tributario es el técnico. Técnico se refiere a dar soluciones técnicas, ¿no? Y el aspecto, digamos, ya especialista, digamos así, ¿no? Entonces, técnicamente, yo, como analista de nómina, sí pagaría la quinta categoría. ¿Por qué? Porque tarde o temprano voy a pagar esos sueldos a sus trabajadores, ¿sí? Entonces, si le pago tarde o temprano solo a los trabajadores que no le paguen la fecha de vida, ¿ya? No me puedo comprometer con impuestos. O sea, si tengo flujo para pagar la quinta categoría, ¿ya? Y no comprometerlo con intereses y multas que van a ir hasta el 90%, yo sí lo pagaría, porque va a ser el dinero que va a salir de la empresa, del empleador, no del trabajador, ¿no? Ujú. Entonces, el trabajador a la larga no se va a ver afectado, porque si le pagas a fines de septiembre, igual le vas a tener que aplicar todos los descuentos de ley. Eso era mi intervención. No sé qué tal lo ven o cómo me lo pueden discrepar, mi opinión, mi comentario técnico, ¿no? Sí, efectivamente, como bien comentas, lo mejor, digamos, lo menos riesgoso es que el empleador cumpla con declarar y pagar aun cuando no haya realizado el pago. ¿Cuándo Correcto, se debe, no? Si somos estrictos con la norma, si fuéramos así, estrictos con la norma, cuándo nace la obligación de retener? La obligación de retener nace con el pago al trabajador, no nace cuando presento la planilla o cuando es el día 29, 31, que ya tengo que cerrar planilla. correcto. Estrictamente, la obligación de la retención, ¿no? La obligación Muy la bien, obligación tributaria, ¿cuándo nace? Nace en el momento del pago. Si no he pagado, la obligación tributaria no ha nacido. Si somos muy, estrictos con la norma, debería tributar solo cuando efectivamente se pague, se haga la correcto. retención y en su momento tributar. Sin Muy, embargo, como bien dice el interviniente, a veces las empresas no lo hacen así y a pesar de que a los trabajadores les pagan tardíamente o no les pagan, ellos siguen reteniendo y pagando como si lo correcto. hubieran hecho y beneficiándose de entre comillas, el pago de los Cor- sueldos o las remuneraciones cuando en realidad no lo han hecho. correcto, correcto. Yo coincido con Claudia el comentario. A ver, vamos a ver que la pase a otra persona más. Vamos con Gisela. A ver, Gisela, vamos a ver si ahora si funciona tu micro. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, coméntanos. Sí, primero lugar agradecer por esta oportunidad para hacer la consulta. Claro, ¿cómo no?
Por favor. Sí, es sobre un caso de un familiar. Mire, él empezó a laborar en una empresa en planilla en enero 2015. Ya. Hasta que en mayo 2019 lo despidieron arbitrariamente, le depositaron su indemnización, todo, y Ujú. 4 meses después, en septiembre de 2019, volvió a ser convocado por la misma empresa. Ujú. Ahora, a raíz de la pandemia, terminó su contrato, firmó su contrato hasta el 31 de marzo, y si bien laboró hasta quincena de marzo, le pagaron como si hubiera trabajado hasta fines de marzo 2020, normal. Ahora terminó su contrato y volvió otra vez a a ingresar en planilla esa empresa el 2 de julio 2020 hasta ahora, o sea que ha firmado el contrato hasta fines de año 2021, o sea que ya está casi más de 2 meses. Mi pregunta es, si en teoría ha acumulado más de 5 años, ¿tendría ya la estabilidad laboral? Es otra Puesto que pregunta. sí, lo que pasa es que yo creo que ya lo perdió. ¿Por qué? Porque al ser despedido 2 veces en esa misma empresa y como excedió los 45 días, prácticamente ya lo perdió, pero hay otra manera de lucharla por la estabilidad laboral, ya que con esta situación que estamos viviendo, como que tal vez la tiene más difícil, porque él ya está cansado de que le estén así haciendo Ok, firmar ok. cada 6 meses, cada 6 meses. Ten- Muy bien. Te comento un poco. Primero, chicos, por favor, hay que hablar del tema de quinta. El tema de estabilidad laboral, sí, efectivamente. Cuando una persona, muchas gracias, mi estimada, cuando una persona, Gisela muy amable, cuando una persona tiene más de 5 años en una empresa, llega a estabilidad. Pero acá me comentas que ya ha tenido 2 indemnizaciones. Entonces, la estabilidad laboral que podía demandarse ya a partir de la tercera vez que trabajó con esta empresa. Puesto que la norma establece que para que se reconozca un rompimiento de vínculo laboral es mínimo un año con el mismo empleador, pero tú me dices 45 días. Eso incumpliría ello. ¿Ok? A ver, vamos con dos personas más. Gracias, Gisela. Juan Arellano, por favor, coméntanos. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, mi Mi estimado? pregunta va dirigida a un caso que tuve con empleados de ganancia asegurada, Ok. un monto neto asegurable llama. En este caso, vi que en los conceptos de SUNAT habían conceptos para efectos de mantener el neto asegurado. ¿Podría ampliarme el tema y qué impacto tiene con el impuesto a la renta? Ya, cuando te refieres a monto asegurado en el neto, te refieres al neto que va a recibir la persona como pago mensual. Exactamente. Muy bien. Acá me En ese imagino que caso, disculpe, en ese caso, sí, la empresa se hace cargo yes, del impuesto a la renta. correcto. Tiene un nombrecito eso. Se llama GROSAP. Cuando es el empleador el que asume las variaciones tanto de impuestos, afectación FP o NP, el empleador asegura un neto de la empresa. Por eso es que en esos tipos de trabajadores el sueldo básico puede ser un mes 12.000, al siguiente mes 2.500, al siguiente mes 13.000. ¿De qué depende? De que los tributos, ya llámese FP o NP, renta de quinta, varíen. ¿Ok? Pero sí, se puede pactar con un trabajador. ¿Eso impacta en la quinta? Claro que sí, porque en base a que nosotros aseguremos por suma y resta ese neto que recibiría, va a afectarse los impuestos y va a afectarse, obviamente, la renta de quinta. Sí, y además existe una resolución del tribunal donde indica que esa mayor erogación, ese mayor beneficio que no, que se traslada, digamos, del trabajador, ¿no? Y que cubre el empleador, también estaría afecto a renta de quinta. O sea, todos los Correcto. tributos que dejó de descontarse al trabajador y lo asume la compañía en beneficio del trabajador, esa porción que no se descuenta también estaría afecta a renta de quinta. Y eso ha sido ya evaluado por el Tribunal Fiscal. Correcto, efectivamente. Muy bien, vamos a ir con Berta María Ducos. Hola Berta, ¿cómo estás? Perdona, me salté a Berta. Berta, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Hola gracias. Berta. Buenas Uy, me noches, parece ¿me que tiene oye? problemas con el micro. A Hola, ver, ¿me vamos Sí, sí con te escucha? Jonathan escuchan. Zárate. Hola ¿Me Jonathan, ¿cómo oye? ¿Me oye? estás? Buenas noches. Hola Hola, Jonathan. Uy, Berta. Berta, hola. sí, coméntanos, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, primero agradecer por este curso que nos ayuda mucho. La pregunta es, me queda una duda con respecto a, yo he insistido tanto en esto de los recibos de honorarios, porque hice la consulta justamente por esa duda que tenía
a la SUNAT. Se trata de un trabajador. El trabajador cumple su horario, todo, pero se le contrató porque él es abogado y se le contrata para hacer unos análisis justamente el sábado y domingo, porque estaban siendo homologados. Entonces, hicimos la consulta a SUNAT, nos dijeron que teníamos que girar un recibo de honorarios y declararlo en la PLAME como Claro. quinto. Entonces, pero no me supieron explicar por qué y tenemos hasta ahora la duda. Lo hemos hecho, hemos declarado la cuarta, y este concepto, el monto del recibo que fue por 4.000 soles más o menos, que se fue por durante 2 meses en la preparación de esta homologación, se hizo, se realizó en la PLAME y todo, y se afectó a la quinta. Entonces, pero esa parte no la tengo clara, lo hemos hecho, Ya. pero ¿dónde está sustentado eso, no? Muy bien. A ver, la pregunta acá es para todos, chicos. ¿Cómo yo sustento el ingreso de cuarta de mi trabajador? Muy fácil. Recuerden, así sea mi trabajador, tiene que haber un documento que indique qué me va a prestar servicios y el cómo lo va a dar. ¿Por qué ese documento es muy importante? Puede ser un contrato de locación, como puede ser una cotización, como puede ser un documento que demuestre el interés de contratar ciertos entregables de este profesional en sus días que no labora para la empresa, pagando ese servicio. Tiene que haber un documento de sustento. Ahora, la SUNAT, sí, correcto, exige que se declare en el PLAME, porque es un ingreso para este trabajador a través del empleador. ¿Ok? No califica como quinta, ¿por qué? Porque aparentemente, si bien te entendí, mi estimada Berta, no tiene nada que ver con el servicio que él me está otorgando como trabajador. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Hemos pagado retención de cuarta, estimado doctor. Correcto, retención de, pero no debieron, porque el trabajador está generando para la misma entidad, llámese empresa, dos ingresos, son la misma fuente. Eso se llama renta de cuarta y quinta. No debiste grabar renta de cuarta. Declararlo sí, totalmente, pero no grabar renta de cuarta, porque ese cálculo, ese monto, esos 4.000 que tú mencionas, va a la base de renta de quinta. Por ejemplo, mi cálculo de quinta, mis ingresos totales sale 32.000. Yo esos 4.000 le sumo a esos 32.000. Esa es la figura de renta de cuarta y quinta. Sí, perdóname, lo hemos pagado como quinta, no como cuarta, como quinta dentro de la boleta, Ok. así es. Sí, está bien, No. está bien. Eso se suma a la base de renta de quinta. Sí, ok, gracias, muchas Muy bien. gracias. Bueno, chicos, nos hemos pasado media hora de lo que estaba pauteado. Primero, chicos, agradecer a todos los que han participado hoy día. Yo sé que todos hemos estado viendo el partido de reojo y yo sé que hay muchas preguntas y los invito, chicos, yo por el tiempo nos ha quedado corto, los invito, si tienen alguna pregunta o duda, me la pueden mandar a este correo. Yo con mucho gusto me tomaré el tiempo, para los que son alumnos míos, vamos a responderle esto. Y claro está, chicos, todo esto de acá ha sido solamente una muestra, más que muestra, nos hemos pasado mucho porque nos hemos entretenido mucho con las preguntas, una muestra de lo que será nuestro curso este día martes, ¿ok? El día martes vamos a tener un curso donde vamos a ver los cálculos, justamente, donde se va a ver la declaración, donde se va a ver el cálculo incluso de las multas e intereses. Y también vamos a hacer las definiciones que nos hablaba Claudia para tener clarísimo qué es un cálculo, porque no es lo mismo si yo calculo solamente, como el caso Papi Libera, el sueldo, si no hay variables, hay comisiones, horas extras, proyecciones, quinta directa, cómo y cuándo, cómo se calcula en un extranjero, vamos a verlo ese día. ¿Ok? Nada, chicos, para mí solamente agradecerle primero a Claudia por toda la participación, yo sé que se han entretenido mucho con las preguntas, y de parte mía y de todo el equipo, agradecerles a todos. Claudia, no sé si tienes algún comentario para despedirnos de los Sí, chicos. básicamente que me ha gustado mucho participar, la participación de ustedes también, sus preguntas. Sé que hay muchas consultas todavía, muchas dudas que todavía están pendientes y bueno, les voy a dejar aquí en los mensajes el sitio de de la empresa, de Moneta Advisors, donde soy Managing Partner. Básicamente nos enfocamos en temas tributarios y contables. Temas financieros, el equipo que tenemos somos especialistas en básicamente tributación y NIF. Correcto. Entonces, sabemos que todas estas cuestiones están muy relacionadas a los temas de tributos también. Quinta categoría, cuarta categoría, y tenemos que enlazar estas cuestiones también con la deducibilidad para la renta de tercera categoría, que es la renta empresarial.
y también afectar este otro gran tema que es los no domiciliados, que todavía entiendo que no está tan claro, pero lo podemos discutir, podemos después, posteriormente, tener más comunicación y tocar estos temas. Correcto. Y solamente para precisar, chicos, a la persona que les ha dado la conexión, soliciten justamente los cupos. Solamente nos quedan, según Joseph, 5 cupos para el curso que inicia el martes, donde vamos a hablar justamente de esos puntos de los todos los no domiciliados, vamos a aprender. Y más adelante también Claudia participará en alguna clase que tenemos justamente de los temas tributarios. Nada, mi invitación desde ya a este curso que les prometo que va a ser muy bueno. Vamos a salir de ese curso manejando masivamente los archivos. Muy bien, conmigo será hasta la futura oportunidad. Muchas gracias, Claudia, y no sé si ya se tiene algún comentario más para despedirnos. Muchas gracias con todos. Sí, muchas gracias, estimado Rosel, y muchas gracias, estimada Claudia, por la ponencia del día de hoy. Ha sido excelente. Bien, simplemente para recordarles, tal como mencionó Rosel, estos solo son pinceladas de lo que será el curso como tal. Y bueno, para las personas también han habido preguntas. Las personas fuera de acá de Lima quieren información, simplemente tienen que hacer... Lo que tienen que hacer es contactarse con la ejecutiva de ventas que le invitó a este webinar para que tengan toda la información posible para que sean partícipes de este curso. Bien, muchas gracias a todos, tengan una excelente semana y estén atentos a todas nuestras redes sociales y a la comunidad de alumnos TMPP. Hasta pronto.